Hola de nuevo, compañeros y compañeras. Aquí Fer Cantero, de vuelta a mi casita con ruedas de la vida nómada. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Está claro que si no mejoras te estancas, pero hay diferentes maneras de plasmar ese progreso en tu entrenamiento. Según los ejercicios y los objetivos, te interesará más mejorar en una u otra variable. Además de que a mayor experiencia, más se complica seguir progresando. Así que aprende qué es esto de la sobrecarga progresiva y cómo puedes aplicarlo en tus entrenamientos. Vamos a darle un pegue. Si no progresas, te estancas. El principio de sobrecarga progresiva es la piedra angular de cualquier plan de entrenamiento efectivo. Si no progresas, te estancas. En escalada, esto se traduce en la capacidad de realizar movimientos más duros, escalar vías o bloques de mayor dificultad o sostener un esfuerzo durante más tiempo. El principio de sobrecarga progresiva es la piedra angular de cualquier plan de entrenamiento efectivo. Por lo tanto, debes intentar que la exigencia de tu entrenamiento vaya aumentando. Esto puedes lograrlo por diferentes caminos, pero ser consciente de ello va a marcar la diferencia entre ir al rocódromo a entrenar o a pasar el rato. ¿Conoces el mito de Milón de Crotona? Se trata de un atleta griego que entrenó cargando un buey 120 pasos al día durante 4 años a sus espaldas. Comenzó cuando era un ternero y conforme crecía iba aumentando también la carga. Una manera de explicar la sobrecarga progresiva. El principio de progresión es otro de los principios que todo plan de entrenamiento ha de cumplir. Consiste en ir sometiendo al organismo a estímulos cada vez mayores, pero asimilables. Deben ser suficientes, pero no excesivos. Puedes progresar los ejercicios especiales de diferentes maneras, mientras sean coherentes con los objetivos. El entrenamiento de escalada puede estar compuesto por diferentes tipos de ejercicios. Los ejercicios especiales, por ejemplo, son aquellos que realizas escalando. Y es que todas las capacidades de escalada se pueden entrenar con este tipo de ejercicios. De hecho, deberían ser la primera opción. Aunque muchas veces tendremos que recurrir a otro tipo de ejercicios analíticos, ya que de esta manera podemos controlar más el estímulo. Si lo que pretendes es trabajar la fuerza, puedes aumentar el desplome de la pared, reducir el tamaño de las presas, añadir lastre a tu peso corporal, sin pasarte, o usar limitantes, que consiste en forzar la manera de escalar. Por ejemplo, escalar de una manera muy estática en la que te asegures que mantienes cada presa X tiempo, o por ejemplo ir bloqueando las presas para trabajar los bloqueos. Si tu objetivo es la fuerza de tracción, es similar, solo que deberías utilizar presas que no te limiten, ya que interesa trabajar la fuerza de la tracción. Por lo tanto, mejor que el agarre no sea el limitante. Para la fuerza de contacto o la RFD, que es esa que aplicas de manera explosiva, puedes aumentar el desplome de la pared, reducir el tamaño de las presas, añadir lastre a tu peso corporal o forzar la manera de realizar los movimientos, es decir, aplicar limitantes. Por ejemplo, escalar solo con una pierna, o escalar con 2 puntos de apoyo, o escalar utilizando zapatillas o ir descalzo, o forzarte a lanzar en cada movimiento. Todo esto te obligará a aplicar fuerza explosiva cada vez que cojas una presa. Lo que no deberías hacer es reducir el tiempo de descanso, ya que interesa estar recuperado para aplicar calidad. Si tu objetivo es la potencia de tracción, usa presas buenas, como hemos hablado antes con la tracción, y evita la escalada estática. Los pasos largos te van a resultar interesantes. Para la vía de los fosfágenos, aplica una intensidad elevada con la dificultad de recorrido, con el desplome o lastre añadido o las presas. El volumen, la cantidad de pegues, debe ser acorde a la intensidad que puedas mantener. O reduce el tiempo de recuperación, pero no demasiado, ya que debes mantener la intensidad. Por ejemplo, puedes hacerlo haciendo intervalos. No aumentes el número de movimiento de los recorridos de manera que superen los 20 segundos. Sin embargo, si lo que te interesa es trabajar la vía glucolítica, puedes adaptar cualquier variable siempre acorde con tus objetivos. Sin embargo, no deberías reducir demasiado el tiempo de recuperación, o llegarás a un punto en el que no podrás mantener la intensidad, que debe ser por encima de umbral de pulsión. Tampoco te pases de movimientos, superando los 2 o 3 minutos, ya que de esa manera estarás trabajando otra capacidad. La capacidad oxidativa es esa capacidad de recuperar en reposos breves o incluso entre presa y presa. Por lo tanto, debes combinarla con algunos esfuerzos intensos. Por ejemplo, si la combinas con el metabolismo de los fosfágenos, en un boulder interválico, en los reposos entre boulders, estarás trabajando esta capacidad oxidativa. O la puedes combinar con el metabolismo glucolítico, realizando travesías o vías, y en el descanso entre estas estarás estimulando esta capacidad. Este tipo de trabajo promueve la arteriogénesis, es decir, cuando entra la sangre en los momentos de reposo, después de la hipoxia, hace que tus capilares se pongan más grandes. Y otro camino interesante y necesario también es trabajar la angiogénesis, que consiste en crear nuevos capilares. Aquí interesa mantener el flujo sanguíneo todo el rato.
entonces la intensidad deberá ser baja y el volumen muy elevado. Por lo tanto, salvo la intensidad que debe permanecer baja, puedes progresar el resto de variables. Y si tu objetivo es mejorar la técnica, deberías empezar haciéndolo en un ambiente seguro y sin ninguna fatiga. Y conforme la vayas integrando, puedes ir utilizando limitantes y complicando la situación. Por ejemplo, pasar de una pared menos física y presas más grandes a una pared más desplomada y presas más pequeñas. Es una manera de progresar el uso de la técnica. Y luego, cuando ya la tengas automatizada e integrada, puedes pasar a realizarla en vez de al principio del entrenamiento, al final, con fatiga. Es una manera de progresar este trabajo. Aunque ten en cuenta que si estás en las primeras etapas de aprender esa técnica, lo recomendable es hacerlo sin fatiga, ya que esta empeora el aprendizaje. Los ejercicios específicos o dirigidos son aquellos en los que no escalas, pero se parece bastante al gesto de escalar. Son aquellos específicos para el entrenamiento de escalada, y su transferencia suele ser bastante elevada para la escalada. En las suspensiones, con el tamaño de la regleta, determinas la intensidad y el músculo que priorizas. Por ejemplo, las suspensiones para entrenar el agarre, conocidas como las suspensiones de dedos. ¿Cómo puedes progresarlas? Las suspensiones de los dedos son ejercicios isométricos en los que partes de una base, tu propio peso corporal. Pero ojo, eso no significa que debas siempre utilizar esa carga. En realidad puedes disminuirlo usando una polea o aumentarlo, añadiendo lastre o haciéndolo a un brazo. Cuando entrenas el agarre estás trabajando sobre todo los flexores de los dedos. Y estos responden a los mismos principios de los músculos de tu cuerpo. Otra manera de aumentar la intensidad es con la profundidad del tamaño que utilices, por ejemplo la regleta. Para entender por qué te afecta esto, debes pensar en el concepto de palanca corporal. Toda fuerza muscular se transfiere a una fuerza aplicada a través de las palancas corporales. El momento mecánico o torque es el producto del brazo de palanca, distancia y la fuerza aplicada. Cuanto menor es la presa, más fuerza necesitas. Para algunas presas también resulta determinante el ángulo o el grip, sobre todo entrenando romos o los típicos slopers o planos inclinados. Y bueno, vamos a ver. Te estarás preguntando, hey Fer, ¿y cómo sé qué tamaño utilizar? Pues depende si prefieres estimular el flexor digital profundo o el superficial. El primero es el que mueve la punta de los dedos y el segundo el resto. Lo normal en los pasos difíciles de escalada es que te limiten las presas pequeñas. Por lo tanto, la mayoría de escaladores se centran en trabajar el flexor profundo. Pero en boulder y en ciertas presas muy comunes en competición, el flexor superficial puede ser determinante, sobre todo por ejemplo con romos. Así que lo primero determina qué agarre tienes que entrenar y luego debes establecer la intensidad a la que vas a entrenar. Con suspensiones no es tan intuitivo como con un sensor de fuerza, en el que directamente puedes trabajar un porcentaje del pic, pero tienes una herramienta que te deja en la descripción para facilitarte esta tarea. Se trata de una calculadora que he creado basándome en la curva de Romet para determinar el tiempo de suspensión según la intensidad a la que deseas entrenar. O también te permite saber, según la duración que te ha dicho tu entrenador, saber a qué intensidad estás entrenando. Otro dato importante es el carácter del esfuerzo, que consiste en la diferencia entre el tiempo que puedes permanecer en una presa suspendido y el tiempo que vas a estar. Es decir, es el margen que dejas hasta el fallo muscular, que aquí equivale a caer. Por regla general, no hace falta hacer las suspensiones hasta caer, y menos si tu objetivo es la fuerza máxima. Para resistencia la cosa cambia. Aunque, conforme vas ganando experiencia y va disminuyendo tu reserva de adaptación, ese margen o cercanía al fallo se tendrá que ir reduciendo. De ahí que los escaladores con más experiencia tengan que realizar sesiones más intensas que generan más fatiga y poder entrenar menos, ya que necesitarán descansar más. Otra manera de progresar, que de hecho suele ser la más intuitiva, es querer hacer más cantidad, es decir, aumentar el volumen con más repeticiones, más series, más agarres trabajados o más sesiones por semana. Poder aumentar la cantidad realizada con la misma percepción de esfuerzo es una buena muestra de mejora, pues la misma carga te supone menos esfuerzo. Es una variable importante, pero cuidado si tu objetivo es la fuerza máxima o la fuerza de contacto o RFD. En esos casos, menos es más. Y queda otra variable, la recuperación. Si tu objetivo es la resistencia o la hipertrofia, o quieres mejorar tu capacidad de trabajo, esta variable se vuelve muy relevante. Por ejemplo, poder realizar el mismo volumen con menos tiempo de descanso entre suspensiones o entre series. De esta manera aumentas la densidad del ejercicio, que es la relación entre el tiempo que realizas el esfuerzo y el tiempo de descanso. Pero ojo, esta variable, como te he dicho, no va bien ni para la fuerza ni para la fuerza de contacto. Puedes usar el Campus Board con diversos objetivos. Cada uno se progresará de forma diferente. Vamos a ver cómo progresar en el Campus Board. Y aquí, de nuevo, Depende. ¿De qué depende? de los objetivos, depende. Campus Board puede utilizarse con diversos objetivos. Cada uno se progresará de manera diferente. Vaya que raro, como las herramientas que hemos visto. Para entrenar la fuerza de tracción o los bloqueos, usa agarres que no te limiten. Puedes progresar distanciando los agarres, no demasiado, ya que no interesa trabajar la potencia, en este caso todavía. Usar lastre o limitantes, como ejecutar a un ritmo concreto, no juntar el mismo listón, no aprovechar la inercia y ejecutar en estático. Todo esto unido a lo comentado sobre el entrenamiento de fuerza
es decir, con descansos amplios y sin fatiga. Termina cuando notes que te empieza a decaer tu rendimiento. Para hipertrofia sería similar a lo anterior, pero podría entrenarse con cierta fatiga, mayor densidad o más cerca del fallo, mientras la intensidad sea suficiente para mantener el equilibrio entre tensión mecánica y estrés metabólico. Es decir, que haya una intensidad suficiente, pero también una fatiga metabólica. Para potencia toma relevancia la velocidad de la ejecución. Por lo tanto, la intensidad debería ser apta para poder mover la carga con explosividad. Aquí puedes aumentar más la distancia entre las presas, usar lastre o limitantes como trabajos de coordinación, ejecutar con un ritmo concreto, no juntar el mismo listón, usar el punto muerto. Todo esto unido a lo comentado sobre el entrenamiento de potencia, es decir, con rápidos descansos, sin fatiga y terminando a la mínima pérdida de rendimiento. También puedes usar el campus para entrenar la fuerza del agarre, incluso usando apoyos para los pies. Un system wall o un muro de escalada sería mejor opción, pero el plafón del campus también sirve para ejercicios concretos. Puedes usar lastre o agarres más difíciles. También hacer suspensiones con agarres a distinta altura o dejar ir los pies mientras mantener las manos en la regleta. Y aunque es menos común, el campus se puede utilizar para resistencia. La mayoría de escaladores necesitarán diluir su propio peso corporal usando apoyos para los pies. Puedes trabajar cualquiera de los metabolismos comentados antes, mientras cumplas los mismos principios. Aunque es más monótono que escalar, te permite mayor control sobre los agarres utilizados y la intensidad aplicada. Ya habrás notado que todos tus dedos no miden lo mismo. Por eso, cuando usas una regleta plana, los dedos medios se llevan la mayor parte de la carga. Una regleta escalonada distribuye mejor la carga, haciendo que llegue más a los dedos externos, el índice y el meñique. Los dedos están en una mejor posición biomecánica y entrenarás a todos por igual. Este diseño, desarrollado con Kindbest, además tiene para medir y entrenar cada dedo por separado y una regleta convencional para entrenar con 4, 3 o 2 dedos. Utiliza el cupón para llevarte un descuento en su adquisición. Y seguimos con el programa. Progresar los ejercicios accesorios te hace poder escalar más duro, a la vez que te protege frente a posibles lesiones. Cuando entrenas fuerza lo haces para escalar más duro y o reducir el riesgo de lesiones. Gracias a la sobrecarga progresiva te beneficias de ambas. Con el tiempo, meses o años, los tejidos son expuestos a una carga cada vez más intensa. Como resultado generan un mayor envolvente funcional, que les permite soportar cargas mayores con seguridad. Para progresar los ejercicios puedes modificar el rango de movimiento, puede ser total o parcial, el tipo de contracción, isométrica, excéntrica, concéntrica, el tiempo de ejecución de los movimientos, más rápido, más lento, con pausas intermedias para evitar aprovechar el CEA, que es el rebote generado por el ciclo de estiramiento y acortamiento, que es el típico de cuando llegas a la parte de abajo de un ejercicio y rebotas para salir arriba y que te cueste menos. O puedes variar la resistencia utilizando bandas en diferentes momentos de la ejecución. De esa manera puedes ir renovando el estímulo en el tiempo. Para progresar con objetivos de fuerza, la principal variable es la intensidad. Esta se puede reflejar en mover más kilos o aumentar el brazo de palanca, generando mayor torque, es decir, la fuerza muscular que vas a necesitar. Algunas de las opciones que te acabo de comentar te van a permitir aumentar la intensidad. Y como a estas alturas ya debes saber, si tu objetivo es la fuerza, los descansos deben ser suficientes para poder mantener la intensidad elevada y evitar la fatiga. Para hacerlo puedes establecer un carácter de esfuerzo o utilizar un RPE concreto o un RIR y terminar el ejercicio cuando dejas de respetarlo. Y te estarás preguntando, ¿y todo esto qué es? Pues te lo explico en este vídeo. Es la ventaja de trabajar con cargas abiertas, que la sobrecarga progresiva se dará en cada sesión de manera natural y adaptada a ti. Además de que, como sucede en la vida real, no va a ser ni lineal ni constante. Eso sí, necesita cierta experiencia y aprendizaje para usarla de manera correcta. Si el objetivo es la hipertrofia, la intensidad será un poco menor para poder generar mayor estrés metabólico. Y este se logra con mayor volumen o mayor densidad, es decir, menor descanso. Aquí sí que debes acercarte más al fallo, generando una mayor fatiga. Si entrenas para escalada, será menos común utilizar estos ejercicios con objetivo de resistencia. Quizás para la tracción o para ponerte en forma si tienes objetivos alpinos. O con ejercicios enfocados al antebrazo o al agarre. Si lo que pretendes es esto, pues debe ser acorde al metabolismo que pretendas trabajar. Si es el glucolítico, una intensidad mayor. Si es el oxidativo rápido, pues ponerle atención a las pausas entre los esfuerzos intensos. Y si es el oxidativo lento, pues interesará baja intensidad y un volumen elevado. Aquí la fatiga es aceptable y necesaria. Deberás ir cambiando la orientación de las mesociclos para seguir progresando. Las diferentes adaptaciones de tu cuerpo suceden a ritmos diversos. Unas se dan rápido, las neurales y coordinativas, y otras precisan de más tiempo, las estructurales. Lo puedes ver en este vídeo. El asunto es que las primeras necesitan de las segundas. Es decir, llegará un momento en el que las adaptaciones por mejoras coordinativas o neurales se estanquen. Entonces, lo habitual es pasar a la vía estructural e intentar
crear más músculo. Una vez obtenidas esas adaptaciones, podrás retomar la maravillosa vía neural para volver más funcional el nuevo tejido creado. Igual a R por FP por NE por FL por FI por... Como dice el maestro González Vadillo, la hipertrofia es un mal necesario para lograr el rendimiento. Pero además, esas adaptaciones estructurales son muy importantes al principio de cara a adaptar a los diferentes tejidos que participan en la producción de fuerza, como por ejemplo los tendones y las poleas, y forman parte del entrenamiento para prevenir lesiones. La duración de cada una de estas fases dependerá de cada persona, pero por regla general las adaptaciones nerviosas se dan rápido, y el tiempo hasta que te estanque pues dependerá de la experiencia de la persona. Y las adaptaciones estructurales suelen necesitar unas 8 semanas, de media. Igual sean antes, igual un poquito después. Otra manera de sobrecarga que puedes aplicar a cualquier estímulo es aumentar la frecuencia. Pasar de entrenar un ejercicio una vez a la semana a 2 o 3 veces es una forma de progresarlo. Aunque debes tener cautela y asegurarte, por un lado, de que la capacidad que pretendes entrenar permite esa frecuencia. Y por otra, que tus tejidos y organismos se puedan recuperar suficiente entre sesiones. Ten en cuenta, por ejemplo, que si pretendes mejorar la fuerza, no puedes entrenarla todos los días. Necesitarás recuperarte entre cada una de estas sesiones, ya que necesitas aplicar intensidad y estar fresco al inicio. Otra manera de progresarlo es pasar a realizarlo en estado de fatiga, aunque hay que tener cuidado con esta opción, ya que va en contra de las adaptaciones de fuerza y de RFD. Sin embargo, puede ser adecuada en ciertos casos, por ejemplo, para entrenar secuencias duras al final de una vía o masterizar la aplicación de una técnica concreta, como te comenté antes. Además, también debes variar los ejercicios. Resulta necesario a largo plazo para reducir la naturaleza repetitiva de los movimientos. El objetivo es estimular el grupo muscular y sus tejidos conectivos, pero no sobrecargarlo. Por ejemplo, ya que las lesiones de los hombros son tan comunes en escalada, conviene ir un poco más allá de simplemente repetir el gesto con los ejercicios. La variación del gesto te va a permitir seguir cargando estos músculos con menos riesgo de lesión por sobrecarga, ya que cualquier gesto realizado en dosis demasiado altas puede ser lesivo. En tu vida deportiva vas a pasar por diferentes etapas. No tengas prisa por progresar. Intenta aplicar siempre la mínima carga que te genere adaptaciones positivas y manténla hasta que deje de funcionar. Quemar etapas antes de tiempo te hará tener que complicarte más para seguir progresando. Estas son las intensidades y el carácter del esfuerzo propuestas por González Vadillo para una vida deportiva en deporte de fuerza, entre los que se puede incluir la escalada. Muy importante en las primeras etapas de entrenamiento o trabajando con jóvenes en edad de desarrollo, los cuales pueden mejorar con cargas menores a las que te imaginas. Como puedes ver, en etapas muy tempranas, con entrenar entre el 55 y el 70% de intensidad, es decir, haciendo entre 8 repeticiones de 20 posibles o 6 de 12 posibles, es más que suficiente. En etapas medias, con entrenar entre un 57% y un 87% ya es suficiente. Es decir, entre hacer 8 repeticiones de 18 posibles o 4 o 5 de 7-8. Y las etapas finales, que son para aquellos escaladores que ya tengan mucha experiencia, se puede mejorar trabajando entre el 60% y el 93%. Es decir, 8 repeticiones de 16 o haciendo una a 3, dejando una al fallo. Como puedes ver, Vadillo nunca le gusta entrenar hasta el fallo. Ok, fine. El enfoque bottom-up y las valoraciones periódicas te permiten ir ajustando las cargas o pivotar el plan pronto si detectas que no está funcionando. El ser humano es muy complejo, además de que cada persona es diferente. ¿Pretendes saber cómo te sentará una carga de aquí a un tiempo o cómo vas a progresar? Tiene parte de querer adivinar el futuro. Por ejemplo, puedes planear que si haces 2 meses de hipertrofia, uno de fuerza y uno de resistencia, seguramente tengas un buen pic de rendimiento. O si has detectado que tienes la fuerza por debajo del resto de capacidades, puedes idear un plan para trabajarla. Pero lo que no puedes saber es cómo te va a afectar ese plan. Por eso, el enfoque bottom-up y las valoraciones periódicas son claves para ir ajustando las cargas. O pivotar el plan tan pronto como sea posible si detectas que no está funcionando. Algunas muestras de que la carga está siendo correcta puede ser que mejoras en la dificultad que estás escalando, o puedes escalar más vías o bloques duros, o puedes escalar y entrenar más intenso sin dolores, o va viendo mejoras en las pruebas y progreso en los ejercicios. Todo eso muestra de que la carga está siendo adecuada. Pero si llevas demasiado tiempo estancado, o incluso tu rendimiento está empeorando, tienes fatiga, te falta motivación, tienes dolores recurrentes, pues quizás debas corregir las cargas, o incluso quizás meter también alguna descarga. La progresión dependerá de tu recuperación y capacidad de asimilar las cargas. No siempre más es mejor. Todo lo comentado va unido con tu capacidad para recuperar y para asimilar las cargas. No subestimes el poder de una buena semana de descarga, que te hará volver más fuerte para seguir progresando. Una fase de carga no es más que un periodo en el que reduces la carga para permitir que tu organismo pueda asimilar el trabajo realizado, creando las adaptaciones que persigues. Tras este volverás más fuerte para seguir progresando. Durante esta no se trata de dejar de entrenar. Lo recomendado es mantener la intensidad y reducir el volumen. Por mi parte también me gusta dar algo de variedad para salir de la rutina habitual. Esto se puede hacer con más escalada en el exterior o realizando ejercicios diferentes. Cada cuánto hacer esta descarga va a depender de diversos factores. La carga que vienes realizando, tu capacidad de recuperación, aquí la edad es importante, la experiencia entrenando, la adaptación de tus tejidos, el resto de variables de tu vida sociolaboral
que no eres un ente en una burbuja, que tu entorno te influye, el clima y la posibilidad de escalar fuera, las condiciones de tu proyecto o el calendario competitivo, entre otras. Monitorizar tu pick de fuerza. Cada sesión te dará información sobre tu estado de recuperación, como puedes ver en este vídeo. Si ves que ya van unas cuantas sesiones con un buen déficit, quizás es el momento de realizar esa descarga. Al inicio, el progreso es enorme y se da de una sesión a otra. Con el tiempo, se hace menos evidente. Cuando empiezas a escalar, flipas con la progresión. De un día a otro, progresas. Pero con el tiempo se hace menos evidente. Surge la necesidad de tomar notas en las sesiones para ser consciente de que se sigue progresando. Se podría decir que hay dos tipos de mejoras. Unas son más cuantitativas y medibles, como mover más kilogramos, aguantar más tiempo escalando, hacer más grado, hacer más repeticiones, y otras más cualitativas, en las que mejora tu eficiencia, realizando un ejercicio, un gesto, una escalada. Estas, aunque sean menos obvias, también hay que permanecer atento. En las notas que tomes puedes anotar los kilogramos que has utilizado, la serie de repeticiones, las sensaciones del esfuerzo percibido, los controles con el sensor para ver cómo recuperaste de las sesiones, los grados escalados a vista y ensayados, los pegues necesarios. Todos son datos que pueden darte información sobre si hay progreso y cómo se está dando. Si has llegado hasta aquí y que esto del entrenamiento te interesa y estás comprometido con tu progreso, yo te recomiendo que visites la web pasoclave.com, donde tienes una gran cantidad de artículos sobre entrenamiento de escalada, realizado con mucho cariño y mucha investigación. Además, puedes contratar mis servicios de entrenamiento o, si te gusta entrenarte, igual hacerte una valoración conmigo para saber qué oportunidades tienes, qué debes entrenar de acuerdo a tus objetivos. Además, puedes apuntarte a la lista de email gratuita para no perderte nada de lo que voy publicando. Ya has visto que la sobrecarga progresiva no debe faltar en tu entrenamiento, pero esta no se va a producir de manera lineal y constante. Quizás sí en un principio, pero con el tiempo el progreso se irá haciendo cada vez menos pronunciado. Si no, imagínate qué grados habían alcanzado ya. Pero puedes confiar en que la constancia y el trabajo bien hecho darán resultados positivos. Son como un cheque en blanco que cobrarás seguro en algún momento. El dato más obvio que indica tu progreso en la escalada es el grado, pero no debería ser el único. Por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Hacer 8A en 2 pegues o un 8A más en 50 pegues? ¿Hacer un 7C o 3 7B más? ¿Progresar en tu antiestilo, aunque sea menos grado, o seguir haciendo más grado en lo que se te da bien? ¿Fallar menos vías a vista de grado medio bajo o hacer más grado máximo a vista? Todo esto son preguntas que te puedes hacer. El grado que haces no debería ser tu único indicador de progreso. De todos estos datos puedes sacar información, pero tu progreso será un mix de todos ellos. Por eso es importante fijarte en los pequeños detalles e ir anotándolos. Hacer las valoraciones periódicas también te ayudará en las etapas en las que por una u otra razón no logres ningún encadeno relevante, porque muchas veces no va a depender de ti. Con el tiempo, tu reserva de adaptación se reduce, es decir, tu capacidad de seguir mejorando, y necesitas más intensidad e hilar más fino con los estímulos. Así que no tengas prisa en progresar y mantente todo el tiempo que puedas en la mínima dosis efectiva. Toda esta información debe ser la base de tu planificación, pero siguiendo el principio de especificidad, es probable que en algún momento te la tengas que saltar. Por ejemplo, si un proyecto concreto tiene un bloque que te pide RFD al final, quizás te interese entrenarlo en ese estado. O terminar de progresar un gesto técnico entrenándolo en fatiga para automatizar su ejecución en esa situación. Y no olvides de adaptar tus sesiones y autorregular las cargas a tu estado de cada día. Está comprobado que de esa manera mejorarás más en el largo plazo. ¿Y tú, cómo marcas tú por eso? ¿En qué lo mides? Y llegamos al final del capítulo. Os deseo un verano lleno de buenos momentos verticales y grandes aprendizajes. Y si te pilla al otro lado del Ecuador, aprovecha, que llega la buena condición.